Bueno, voy a ver si puedo poner la cámara. Y no tengo dificultades. De último, ustedes me avisan. Creo que tengo la señal en verde. Me avisan si se empieza a cortar y la sacamos. Bueno, ahí está. Entonces, contratos es un tema muy interesante que me gusta mucho preguntar. Y se va abriendo por distintas aristas. Lo primero que puedo preguntar, vamos a ir manejándonos con las preguntas que suelo hacer, ¿no? ¿Qué es un contrato internacional? ¿Qué es lo que define la internacionalidad del contrato? Al respecto hay tres grandes criterios. Por un lado, el criterio subjetivo, que va a considerar que un contrato es internacional cuando las partes tienen sus domicilios o residencias en distintos estados. Es decir, reparen el sujeto que contrata. Luego vamos a tener el criterio objetivo, para el cual un contrato va a ser internacional cuando el lugar de celebración se produzca en un estado distinto al lugar de cumplimiento o ejecución. Es decir, que el criterio objetivo va a reparar en el objeto. Y, por último, el criterio económico, para el cual el contrato va a ser internacional cuando la trascendencia económica de la operatoria pueda llegar a afectar el comercio mundial. Este criterio económico ha sido sostenido por jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos como un modo de atraer para sí el juzgamiento de contratos internacionales de un valor económico trascendente. Por ejemplo, los contratos sobre provisión de servicios, por ejemplo, señal satelital o la provisión de gas o de energía, que son contratos que estamos hablando de miles de millones de dólares. Bueno, de alguna manera, con este criterio económico, Estados Unidos trae para sí, hacia su jurisdicción, como una especie de forum shopping, el juzgamiento de esos contratos. Nosotros vamos a mencionar ese criterio porque nuestro nuevo Código Civil y Comercial lo va a seguir. Bueno, siguiente pregunta. Entonces ya sabemos los tres criterios. ¿Cuál de estos criterios siguen las fuentes en materia de contratos internacionales? Al respecto tengo que hacer una breve enumeración de cuáles son las fuentes que nosotros tenemos. Por un lado, el Convenio de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, que sigue el criterio subjetivo. Lo mismo sucede con el Convenio de La Haya del 86 sobre ley aplicable en materia de compraventa internacional de mercaderías y el Convenio de Nueva York del 74 sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. Es decir, estos tres tratados multilaterales siguen el criterio subjetivo, pero no definen el contrato como internacional cuando las partes tengan sus domicilios o residencias en distintos estados, sino que lo define cuando las partes tienen sus establecimientos en distintos estados. Es decir, cambia el término domicilio por el término establecimiento. La pregunta que suele hacer en el examen es ¿qué es el establecimiento? ¿Es lo mismo que el domicilio o sede social de la empresa, suponiendo que la que contrata es la persona jurídica, o es algo distinto? Y la respuesta es que establecimiento, la noción de establecimiento es algo diferente. ¿Por qué? Porque es una noción más amplia, es una noción más flexible que domicilio. ¿Y qué alude el establecimiento? Alude a todo aquel espacio físico en el que la empresa tiene permanencia y tiene independencia. ¿Qué se considera que una empresa tenga permanencia? La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, ha emitido laudos y ha considerado que una empresa tiene permanencia si está por lo menos 6 meses en ese lugar. Claro, o a uno le parece re poco, porque está acostumbrado a plazos de años para considerar la permanencia. Pero bueno, pensemos que estamos en el ámbito del comercio internacional y los plazos son rápidos. En segundo lugar, se requiere independencia. ¿Qué es la independencia? Que el personal gerencial de esa empresa debe tener la potestad para negociar
y cerrar un acuerdo comercial independientemente de la casa matriz, de las filiales o de otras sucursales. Por eso digo que la noción de establecimiento es mucho más amplia, ¿ok? Después tenemos la CIDIP 5 sobre contratos internacionales, que no ha sido ratificado por la Argentina a la fecha, pero yo la explico porque nuestro nuevo Código Civil la sigue en todo. La CIDIP 5 adopta el criterio subjetivo. Luego tenemos los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 sobre derecho civil, los artículos relativos a contratos, que siguen el criterio objetivo. Luego tenemos el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual, que es a nivel Mercosur, que sigue un criterio mixto entre el objetivo y el subjetivo. Y por último tenemos la fuente interna, el Código Civil y Comercial, que sigue un criterio mixto amplio, porque nosotros tenemos los tres criterios, chicos. Tenemos el objetivo, tenemos el subjetivo y tenemos el económico, como les mencioné hace un ratito. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principio general en materia contractual? Ustedes deben saber que el principio general es la autonomía de la voluntad. Para el derecho internacional privado hay dos tipos de autonomía de la voluntad. Por un lado, la autonomía de la voluntad material, por el otro lado, la autonomía de la voluntad conflictual. La autonomía de la voluntad material, ustedes la han visto suficientemente en contratos, es la potestad que tienen las partes para definir el contenido del contrato, el fondo del contrato, mientras que la autonomía de la voluntad conflictual, que es en la que nosotros vamos a reparar, es la potestad que tienen las partes de determinar qué derecho se va a aplicar al contrato en caso de controversia y qué juez va a intervenir en caso de conflicto. Esa autonomía de la voluntad conflictual suele plasmarse en una cláusula contractual que se llama cláusula conflictual y que la buena técnica de redacción de contratos incluye hasta en los contratos nacionales, no solo en los internacionales, sino en los nacionales. Suele decir, en caso de controversia, las partes deciden someterse ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y declaran como aplicable la ley X, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar en esa cláusula conflictual, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. La elección que hagan las partes del derecho aplicable para un contrato, ¿es absoluta o es relativa? ¿Podrían las partes elegir como aplicable un derecho que no tenga vinculación con el contrato? ¿Podrían las partes decidir someter el contrato a los usos y costumbres y no a derecho positivo? ¿Podrían cambiar las partes el derecho aplicable una vez iniciada la ejecución del contrato? Miren todas las preguntas que nos podemos hacer con respecto a los límites. Bueno, la respuesta es que a la fecha yo tendría que decir que hay límites. ¿Sí? Las partes no pueden elegir, por ejemplo, un derecho que no tenga vinculación. Y no podrían, en principio, cambiar el derecho elegido al momento de la celebración del contrato. No podrían. Pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a que cada vez haya menos límites. ¿Por qué? Porque lo que se busca es socavar el poder regulatorio estatal en materia de comercio internacional. Lo que se piensa es que el comercio internacional debe estar regulado solamente por el mercado, por la ley de oferta y demanda, sin intervención estatal. Entonces, la forma de socavar esa regulación es justamente ampliando el campo de la autonomía de la voluntad y que las partes decidan lo que consideren pertinente para el contrato. Bueno, yo desde ya les anticipo que esta tendencia que ha adquirido muchísimos adeptos, ni que hablar ahora que tenemos un gobierno libertario en Argentina, digo, pero esta tendencia
yo la critico enormemente. Porque la tendencia considera que las partes que contratan están en un mismo nivel de poder y tienen el mismo poder. Y sin duda yo con ustedes voy a consentir que en los contratos de usuarios, consumidores, ¿no? Los contratos de trabajo, hay una gran desproporción en el poder de las partes. Pero incluso lo hay en los contratos civiles y comerciales. Ustedes, por ejemplo, yendo a alquilar un inmueble, se supone que entre el inquilino y el locador hay un mismo poderío. Bueno, eso no es real, eso no es verdad. Entonces, si nosotros retiramos absolutamente el poder regulatorio del Estado, la parte más débil va a sufrir frente a la parte más fuerte. Pero la tendencia es hacia ese lado, sépalo, y nuestro nuevo Código Civil y Comercial es un código más liberal que el de Vélez. Es decir, que los argentinos ya éramos de alguna manera un poquito libertarios con el Código Civil y Comercial. Y ahora lo vamos a ir notando. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites? Si yo tuviera que hacer una enumeración genérica, les diría, primero, que no se puede elegir un derecho que no tenga vinculación con el contrato, que no se puede someter el contrato a los usos y costumbres, porque los usos y costumbres serían una fuente auxiliar. Tercero, que no se puede elegir tácitamente el derecho. Cuarto, que esa elección del derecho no puede violentar el orden público del Estado en el cual va a cumplirse el contrato. Quinto, que no se puede utilizar la teoría del reenvío, porque a través del reenvío podemos salirnos de la elección que han hecho las partes. Sexto, que no podemos hacer una elección parcial del derecho, esto es, yo no puedo elegir el derecho argentino para regular las cláusulas primera, segunda y tercera y el francés para regular las cláusulas cuarta, quinta y sexta. No, si elijo un derecho es para regular todo el contrato. Y creo que ya les había dicho que no podíamos hacer la elección temporal. ¿Sí? Una vez que elijo no puedo cambiar. Bueno, siguiente pregunta. De todos estos límites que yo acabo de enumerar, ¿cuáles receptan las fuentes? ¿Cuáles receptan las fuentes? Vamos con los multilaterales, que yo les había explicado. Viena, La Haya y Nueva York. ¿Sí? Estos multilaterales solo admiten dos límites a la elección conflictual del derecho. El primero es que el derecho que se elija no puede vulnerar el orden público del Estado en el cual va a cumplirse el contrato. El segundo límite es que no puede utilizarse la teoría del reenvío. Todo lo demás puede hacerse. Puede elegirse tácitamente el derecho, puede elegirse temporalmente, puede elegirse parcialmente, puede someterse el contrato a usos y costumbres comerciales, puede elegirse un derecho que no tenga vinculación. Entonces, fíjense la amplitud de la elección. ¿Qué pasa con la CIDIP 5? Sigue este mismo criterio. Igual, solo dos límites. Todo lo demás se puede hacer. Vamos ahora a los tratados de Montevideo. Tengo que hacer una distinción. Por un lado, el Tratado de Montevideo de 1889, que no contiene una regla sobre la autonomía de la voluntad, pero la doctrina considera que en forma unánime se admite la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque se hace un análisis contextual. Pensemos la época en que fue realizado el Tratado de Montevideo de 1889, pleno auge de los gobiernos liberales, ¿no? Estaba 1889 y estaba ahí finalizando el mandato, creo que, no, 1886, Roca ya había finalizado, estaba Pellegrini, el piloto de las tormentas, pleno liberalismo, entonces era más sensato que el silencio del Tratado de Montevideo del 89 se interpretara como aceptación de la autonomía de la voluntad. Sí, Hugo. La famosa generación del 80, los liberales de la época, el PAN y demás. Claro. Que también se están rememorando mucho en estos momentos. ¿Sí? Esta clase es muy especial. Ya van a ver por qué. Entonces, yo les decía que la doctrina considera más por la aceptación que por la negación de la autonomía. Ahora, ¿qué tipo de autonomía? ¿Una autonomía amplia o una autonomía restringida? No, en aquel entonces era una autonomía
restringida. ¿Por qué? Porque la elección que podían hacer las partes del derecho era una elección total, un derecho para regular todo el contrato, expreso, es decir, tenía que figurar la cláusula conflictual, si no se presumía que no hubo elección, y entonces, ¿qué solución subsidiaria nos daba Montevideo? Aplicar la ley del lugar de cumplimiento del contrato, siguiendo a Savigny. Aplicar la ley del lugar de cumplimiento del contrato. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el Tratado de Montevideo del 40? El Tratado de Montevideo del 40 fue elaborado en otra época muy distinta. Los países formaban parte de la Segunda Guerra Mundial. Aplicaban una política de sustitución de importaciones, se caracterizaba porque el Estado era un Estado interventor. Por lo tanto, sí vamos a tener una regla en el Tratado de Montevideo del 40 que está en el artículo 5 del protocolo adicional, que dispone que la elección de las partes del derecho aplicable ¿Se le cayó a la profe? Que se la dejó de escuchar, profe, en un momento. El artículo 5 del protocolo adicional del Tratado de Montevideo del 40. Si alguien lo encuentra por ahí, lo puede copiar en el chat, decía, ¿no? Porque yo di el texto, pero bueno, a veces la memoria me puede fallar. Entonces, ese artículo 5 de alguna manera dice que la elección del derecho no puede ser modificada por decisión de las partes, salvo en que lo autorice dicha ley. Entonces, ¿a qué conclusión llega la doctrina? A que si la ley del lugar de cumplimiento admite la autonomía, entonces podríamos elegir una ley distinta al lugar de cumplimiento. En cambio, si la ley del lugar de cumplimiento no admite la autonomía, vamos a estar atados a la ley del lugar de cumplimiento. Digamos que la solución de Montevideo del 40 depende de la ley del lugar de cumplimiento. Es una solución indirecta, a diferencia del Tratado de Montevideo del 89, que sí admite la autonomía. Bueno, ¿y qué nos queda ahora? Nos queda nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes van a ir notando que yo me voy a poner muy mal a medida que voy explicando las disposiciones del Código Civil y Comercial, y esta es una demostración de lo que el resultado electoral que hemos tenido no es casual. No es casual, nunca hay casualidades, todo es causal. Hace rato que la sociedad argentina viró hacia la derecha y por distintas circunstancias, bueno, no sé, digo, excepcionalmente ganó un gobierno de centro-izquierda anteriormente, pero hace rato la sociedad argentina viró hacia la derecha y el Código Civil y Comercial es una demostración de eso. Le voy a pedir a algún voluntario o voluntaria que por favor copie el texto del artículo 2651 en el chat, que voy a ir leyendo y voy a ir explicando inciso por inciso. Este artículo 2651 es el que manifiesta y concreta la noción de autonomía de la voluntad conflictual en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? En el Código de Vélez nosotros no teníamos una disposición semejante, teníamos solamente el 1191, gracias Taciano, pero todo copielo, porque esa es la primera parte solamente, así ya voy explicando. Gracias. Ahí está, lo copió otro compañero. Ahí está. Ah, muy bien. Bueno. Acá lo tenemos, es bastante largo, por eso yo les decía. Bueno, Mariela, ahí está. Vamos. Les decía que Vélez no tenía un artículo semejante. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. Esta es la regla, autonomía de la voluntad. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Es una concesión del nuevo código que Vélez no tenía. ¿Y cuál es? La elección tácita. Es decir, yo puedo elegir el derecho expresamente en la cláusula o puedo elegir el derecho tácitamente. ¿Cuál es la elección tácita? La que surge de los distintos términos del contrato o de las circunstancias del caso. El problema de la elección tácita es que puede ser muy subjetiva. ¿Por qué? Por ejemplo, el contrato puede estar redactado en un formulario que usa el derecho norteamericano. Esto a mí me haría presumir
que la intención de las partes fue someterse al derecho norteamericano, sino para qué lo escribieron en un formulario que usa el derecho norteamericano. Pero puede ser que leyendo alguna de sus cláusulas, las partes hagan mención a una institución jurídica que pertenece al derecho francés. Y entonces, si yo presumo que la intención fue someterlo al derecho norteamericano, es mi presunción. ¿Sí? Cae en el subjetivismo, porque otra parte, interpretando, podía llegar a la conclusión de que la intención fue someterlo al derecho francés. Para eso incluyeron un instituto del derecho francés. Entonces, la elección tácita termina siendo bastante subjetiva. Por eso a mí no me gusta nada. Sigamos, es decir, que hasta ahora no hay límites. La idea es ir descubriendo límites en este 2651. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato. Bueno, esta es otra concesión que hace nuestro Código Civil porque permite la elección parcial. Hoy, los contratos internacionales, ustedes podrían elegir el derecho argentino para regular las primeras cláusulas, el derecho alemán para regular las últimas y el derecho de la India para regular las intermedias. Lo que las partes quieran, todo está bien. La elección parcial del derecho es un instituto que surge en Francia y que se llama dépeçage. Significa compartimentar el derecho aplicable cuanto quieran las partes. Bueno, nosotros lo tenemos en el nuevo Código Civil y Comercial. Y en contratos internacionales, que no es menor. Continuemos. El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas. A. En cualquier momento pueden convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por aplicación de otras disposiciones de este código. Señores, está permitido en el nuevo código la elección temporal. Vélez la prohibía, es decir, una vez que uno elegía el derecho, quedaba sometido a ese derecho. Ahora ustedes lo pueden cambiar, inclusive si el contrato ha iniciado su ejecución. Sigamos. Sin embargo, esa modificación no puede afectar la validez del contrato original y los derechos de terceros. Bueno, menos mal que lo pongo, menos mal, porque si no estaría atentando contra los derechos adquiridos. Vamos al inciso B. Elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre el conflicto de leyes, excepto pacto en contrario. El inciso B es el primer gran límite que consagra nuestro código. ¿Y cuál es? Que no podemos usar la teoría del reenvío en materia de contratos, salvo que las partes lo pacten expresamente. Si las partes nada dicen, no se puede usar la teoría del reenvío, porque a través del reenvío me puedo salir del derecho que nosotros elegimos. Supongamos con Tassiano que llegamos a la conclusión de que el contrato debe ser regulado por el derecho alemán, y vamos a la norma indirecta del derecho alemán, que nos lleva al lugar de cumplimiento, y resulta que el contrato se cumplía en Argentina. Nos saldríamos de esa elección que libremente nosotros hicimos. Por eso el reenvío está excluido en materia de contratos y es el primer gran límite que consagra nuestro código. Vamos ahora al inciso C. Las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. Este es el sumum de la autonomía de la voluntad. Se supone que con Tassiano también podríamos diseñar normas que lleguen a desplazar otras normas coactivas. ¿Coactivas qué significa? Obligatoria, ¿no? Norma obligatoria. Por lo tanto, dígame si esto no es el máximo de la autonomía de la voluntad. Vamos al D. Los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y los principios de derecho comercial internacional resultan aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato. Esto lo lee Vélez y se muere nuevamente si llegara a vivir. ¿Por qué? Porque para Vélez, un gran positivista, los usos y costumbres son fuente auxiliar, es decir, frente a la ausencia de ley o la oscuridad, allí uno podía recurrir a la costumbre, ¿no? Bueno, esto en contratos internacionales no es más así.
la costumbre, especialmente las Incoterms, que se conoce como lex mercatoria, es la costumbre internacional diseñada por la Cámara de Comercio Internacional. No sé si escucharon alguna vez el término Incoterms. Son las cláusulas CIF, FOB, son muy importantes porque establecen la responsabilidad del transportista, ¿no? Si su responsabilidad se extiende hasta la fábrica del comprador o solo deja la mercadería en el puerto y se encarga el comprador ahí. Bueno, determina la extensión de responsabilidad del transportista, pero no es que es un tratado o hay reglas escritas, son todos usos y costumbres y tienen el nombre de Incoterms. Bueno, ahora las partes podrían perfectamente someter el contrato a las Incoterms, decir esto, someto el contrato a las Incoterms y chau, sin aplicar ningún derecho positivo en particular. Es decir, hasta ahora todas concesiones, no hay limitaciones salvo el inciso B. Vamos a leer, porque acá viene el segundo gran límite. Dice así, hay que prestar mucha atención a los verbos de este inciso. Los principios de orden público y las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica. Bueno, menos mal. Pero fíjense ahora, cualquiera sea la ley que rija el contrato. Punto y coma. También se imponen, no usa el verbo aplicar para nosotros, sino acá imponen. También se imponen al contrato, en principio, las normas internacionalmente imperativas de aquellos estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. Yo pregunto, ¿a qué normas me estoy refiriendo? ¿Qué país podrá tener vínculos económicos preponderantes con un contrato internacional? Ustedes saben que los contratos internacionales están pactados en dólares, ¿sí? La moneda es el dólar. Ok. Entonces, ¿qué nación va a tener un vínculo económico preponderante con el caso? Con cualquier contrato internacional en el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos. Claramente, sí. Bueno, entonces, este inciso F, exactamente, Estados Unidos. Este inciso F, ¿qué dice? ¿No? Dice, mis normas imperativas y de orden público se aplican, pero las normas imperativas de una nación extranjera que presente vínculos económicos preponderantes con el caso, es decir, Estados Unidos, se imponen. Las mías se aplican, las otras se imponen. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el límite que está consagrando nuestro Código Civil y Comercial? ¿Es nuestro orden público? ¿O es el de una nación extranjera que presente vínculos económicos preponderantes con el caso? Bueno, la respuesta la da el propio inciso E, chicos. Por eso digo que esta clase es muy importante para explicar que no todo es casual, sino que hay una causalidad que viene desde hace muchísimos años, chicos. Hace muchísimos años. Este inciso E a mí me demuestra que somos realmente cipayos. ¿Qué significa? Entregadores. Entregadores. Este artículo, y en particular este inciso, fue pedido por Paul Singer. Nosotros no nos olvidemos que el Código Civil se aprobó a libro cerrado. Y no es que no ha habido oposición, porque yo lo escribí, a mí me consultaron en su momento, en varios colegios, cuando se presentó el proyecto y entonces se le hizo la consulta a especialistas. Nada pasó con lo que yo escribí y con lo que manifesté oportunamente, que este artículo debía eliminarse directamente, completo. Fu afuera. Mi gran maestra, la doctora Bioca, fue al Congreso, como otros tantos especialistas que fueron y desfilaron y manifestaron de los inconvenientes de la aprobación de ciertos artículos y sin embargo nada pasó, reitero, el código se aprobó
a libro cerrado. ¿Por qué lo pidió Paul Singer? ¿Saben quién es Paul Singer? Es el dueño de NML, uno de los fondos buitre más importantes en el mundo, que se dedican a comprar deuda soberana, deuda de estados con grandes crisis económicas, para luego ejecutar esos bonos con un interés usurario de más del 200%. ¿Okay? Se dedican a eso, contratan a los mejores estudios de abogados en el mundo y se dedican a eso. Son los dueños del dinero en el mundo. Bueno, ¿por qué pidió este artículo? Nosotros tenemos que retrotraernos a la deuda anterior de la República Argentina, donde, bueno, fuimos ejecutados ante el juez neoyorquino Griesa, ¿no? Por bonos anteriores, del gobierno anterior, que la Argentina había emitido. Y en la defensa argentina, cuando la Procuración General del Tesoro, que es quien lleva adelante la defensa de los asuntos exteriores en Argentina, contestamos la demanda ante Griesa, bueno, Mario dice tiene un patrimonio de 6.000 millones, es decir, es una cosa monstruosa, monstruosa. Qué mundo desigual tenemos, chicos, qué mundo desigual. Entonces, Bonos, así que en efectivo debe ser de cuánto. ¿cómo, Mario? Que en bonos tiene solamente ese patrimonio, así que en ¡Claro! efectivo lo que debe ser. No, es monstruoso. Sí, por eso, imagínense si ellos dicen, bajan el pulgar así o lo suben, bueno, lo que hacen con estados como el nuestro. Olvídese. Como Bueno, los emperadores romanos. el problema es que convencen a la sociedad y a gran parte del mundo jurídico a entregar como esto que tenemos en nuestro código. Entonces, permítanme hacer la cronología, porque es muy importante de lo que puede llegar a venir. Entonces, yo les decía que la Argentina, en su contestación de demanda ante Griesa, dice, señores, nosotros no nos negamos a pagar, vamos a pagar la deuda, pero de ningún modo el interés usurario que se pretende obtener, porque, bueno, está en juego los derechos de la población argentina. Es decir, el Estado argentino, como cualquier otro Estado, no es un cascarón vacío, no hay nadie, no es que no hay nadie detrás, estamos todos nosotros. Entonces, en el derecho nacional, un interés de este tipo hubiera sido declarado usurario, porque hay institutos del derecho nacional como el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, que llevarían a la morigeración del interés. Bueno, la respuesta de Griesa fue, de ningún modo, va adelante con la ejecución y con ese interés. ¿Pero qué hizo la Argentina? Opuso su orden público. Esto dice mis normas imperativas, ¿no? Condenan el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. Entonces, lo pongo. Y Griesa, que ya sabíamos que estaba comprado, no hizo lugar. Pero cualquier otro juez criterioso, con un mínimo análisis del derecho, tendría que haberlo considerado. ¿Por qué? Porque el gran límite para todo es el orden público de un Estado. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en el inciso E? Lo hemos sometido al orden público de una nación extranjera que presente vínculos económicos preponderantes con el caso. ¿Y por qué digo que esto no es menor? Porque ahora viene todo el tema de las LELIQ, chicos. Y todos los bonos que se han colocado en el mercado internacional y que ya está en manos de estos grandes fondos. Nosotros no vamos a poder oponer el orden público, porque cualquier juez criterioso nos va a decir, che, muchachos, ustedes lo tienen en su propia ley, ustedes sometieron su orden público, ¿qué me vienen con el texto constitucional y la doctrina del abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa? Por favor, doctrina de los actos propios. Entonces, díganme cómo no somos entregadores. Díganme cómo no es casual
lo que pasó en la República Argentina. Ya estaba determinado quién iba a ganar y qué iba a ser de la Argentina. Viéndolo de ese modo es perverso, profe. Es perverso, ¿sabe por qué? Y lo que más me duele, porque este código fue aprobado durante el gobierno kirchnerista. Con lo cual, a mí me da la pauta de que son todos amiguitos, que se dan la mano, finalmente, cualquiera sea el partido, y a los que perjudican es a nosotros, chicos, a ustedes, a nosotros, a todo el pueblo. Hugo. Sí, digo, al que le guste un poco la historia se dará cuenta que este proceso empieza en los 70 y demás, esto de las libertades económicas, abrir las fronteras, tomar deuda externa, achicar la clase media, que en este caso siempre para el mercado, que se autorregula, ¿no? Y al mismo tiempo la teoría de Adam Smith, economista, padre de la economía capitalista, decía, hay una mano invisible que lo acomoda. Esa mano invisible, obviamente, son estos tipos de artículos y demás que siempre favorecen y alteran la balanza. Totalmente, Hugo. Y después 100%, por eso es tan importante la historia, ¿no? Para que el que no sepa, atacaron, por ejemplo, una dependencia de la Dirección de Género de la Municipalidad de Punta Indio, y que ya es una barbaridad, pero los comentarios eran más aberrantes. Bueno, a ver si las mujeres consiguen sponsor, a ver, vamos a eso. El principio de la libertad del mercado es eso. ¿Quién es más poderoso? Este artículo lo demuestra, por eso es que hace años que se viene con esta tendencia y se vuelven a repetir esos mismos fantasmas, ¿no? Porque los mismos personajes son. Son iguales, todos iguales. Mario. No, y también con lo que dice Hugo, de cuando se cambia la deuda pública, de deuda privada a deuda pública con Caballo, con el Banco Central, y también más atrás de eso, con el plan que tenía Kissinger en América Latina directamente. Totalmente. No hace falta tampoco ser muy pensante para hacer eso en los 70, porque fue una estrategia pura de los militares norteamericanos y el secretario de Estado norteamericano implementar esta idea para decir, bueno, para evitar el comunismo en América Latina. No, era parte del juego y parte de la estrategia para el futuro de Estados Unidos de 30 años para adelante. Asumimos la deuda para adelante. La última dictadura en América Latina fue la de Chile en el 89. Bueno, le asumimos la deuda que tenían las 47 empresas de la familia Macri, la pagó el Estado argentino. También. Bueno, y sí, demás. Sí. No por nada, y también, lo hizo sí. Caballo. Pero no iba a decir nombre político para no hacer general. Claro. Bueno, lo cierto es que... Tabat lo salvó Techín. Sí, también. Por eso, esto es, chicos, es cíclico, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo entender, lo digo como docente, no puedo entender cómo nos volvemos a equivocar otra vez, ¿no? Yo de todo corazón le deseo lo mejor al presidente electo, porque estamos todos metidos ahí, ¿sí? Los que lo votaron y los que no lo votamos. Le deseo lo mejor de todo corazón, pero esto yo ya lo vi. Ojalá me equivoque, realmente ojalá me equivoque. Bueno, entonces, hasta ahora tenemos dos límites en el 2651, que es el inciso B, el reenvío, el inciso E, el orden público extranjero. Ojo con eso, porque cuando yo pregunto, pues me encanta preguntar, el artículo 2651, lógicamente, y, bueno, ¿qué límites tiene? El orden público, ¿cuál, digo yo? El nuestro. No, y ahí me pongo como loca porque no escucharon nada de lo que dije entonces. El extranjero, no el nuestro es el límite, fíjense. El otro, el mío no. Vamos al F. Los contratos hechos en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. Bueno, esta es la conclusión del inciso E. Resulta que yo hago un contrato en Argentina, conforme al derecho argentino, pero mi contrato viola normas imperativas extranjeras, mi contrato no vale. Entonces, el inciso F demuestra el valor que tiene el derecho argentino. Cero. Absolutamente cero. Yo no he visto ningún código realmente, porque estudio el derecho comparado, que tenga estos incisos. No hay. En Latinoamérica, en Europa, en el mundo. No hay un código
con estas características, chicos. Por eso digo que esta es un plan que viene de hace años. Bueno, vamos al inciso G. La elección de un determinado foro nacional no supone la elección del derecho interno aplicable en ese país. Este es el tercer límite y es que no puede utilizarse la doctrina del paralelismo. ¿Qué es la doctrina del paralelismo? Elijo jurisdicción, pero me olvidé de elegir derecho aplicable. Entonces el derecho aplicable sigue a la jurisdicción. Eso no puedo hacerlo en contratos porque está vedado en el inciso G. No se puede usar la doctrina del paralelismo. Último parrafito del 2651, este artículo no se aplica a los contratos de consumo internacionales. Gracias a Dios que no se aplican, gracias a Dios, pero me dejó afuera un contrato que también tiene una importante desproporción en las contraprestaciones, y me refiero que es al contrato de trabajo internacional, que aplica subsidiariamente todas estas reglas que acabamos de ver. Entonces yo no les recomiendo, chicos, que, ojo, si tienen trabajo en alguna multinacional o corporación o en alguna embajada extranjera, porque les van a hacer firmar un contrato donde ustedes están prorrogando jurisdicción en caso de despido al extranjero. Y hasta este código, la justicia argentina, imponiendo nuestro orden público y las reglas laborales argentinas, exigían que el juicio se llevara acá, a pesar de que ustedes hubieran firmado un contrato de ese tipo. Bueno, lamento informarles que con este 2651 ya no van a tener esa posibilidad porque hemos sometido nuestro orden público en todo sentido, es decir, nuestras reglas constitucionales, nuestras reglas laborales, las reglas de derechos humanos, bla, 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 las hemos sometido a las normas imperativas extranjeras. Vamos ahora a la elección subsidiaria. Es decir, ¿qué pasaría si no hay elección del derecho? La solución la da el 2652 y establece que van a resultar aplicables las leyes y usos del lugar de cumplimiento. ¿Qué se entiende por lugar de cumplimiento? El domicilio del deudor de la prestación más característica del contrato. Y acá tenemos un problema porque el 2652 nos remite a la teoría de la prestación más característica, que es una teoría que puede aplicarse en los contratos clásicos internacionales como el de compraventa internacional de mercaderías, donde ustedes entregaban una cosa en un país y recibían el precio en otro. De esas dos prestaciones, la más característica sin duda era la entrega de la cosa, porque el pago del precio era la contraprestación. Pero la teoría de la prestación más característica es de imposible aplicación en los contratos comerciales contemporáneos que contienen múltiples prestaciones más características. Incluyen, por ejemplo, la compra de la materia prima en un estado, la manufactura en otro, la distribución en otros distintos y la posterior venta y pago del precio. Entonces, si yo les preguntara de todas estas, ¿cuál es la prestación más característica? Todas. Entonces, como no va a poder determinarse cuál es el lugar de cumplimiento del contrato, el 2652 nos da una solución final, que es dejarlo sometido al lugar de celebración. Que para mí esta no es la mejor solución porque termina conectando el contrato con un lugar que suele ser accidental. Si cuando uno contrata el lugar de celebración es indiferente, lo que importa es dónde va a cumplirse ese contrato. Pero bueno, es la solución que da el Código Civil y Comercial. Y por último tenemos las reglas de jurisdicción. Las reglas de jurisdicción las tenemos establecidas a nivel convencional a través del Protocolo de San Luis, de Buenos Aires, sobre jurisdicción en materia contractual, que determina la prórroga de jurisdicción, pero debe ser expresa. Y si las partes no eligen la jurisdicción, da una serie de opciones. Puede ser juez competente, el juez del domicilio de las partes, o puede ser juez competente, el juez del lugar de cumplimiento. Nuestro Código Civil y Comercial también establece reglas de jurisdicción en el artículo 2650, admite la prórroga expresa y si no hay prórroga expresa, estas opciones que les dije recién. En materia de jurisdicción les voy a marcar un fallo que suelo preguntar, que es el caso Exportadora Buenos Aires contra Holiday Inn,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se determina el criterio interpretativo de lo que implica lugar de cumplimiento. El lugar de cumplimiento va a ser cualquiera de los lugares de cumplimiento que establezca el contrato. Por lo tanto, si alguno de esos lugares de cumplimiento se produce en Argentina, entonces eso va a justificar la jurisdicción argentina. Yo he subido ese material, es Exportadora Buenos Aires contra Holiday Inn, para que ustedes lo puedan leer y en caso de que yo pregunte el día del examen sobre este fallo, sepan de qué se trata. Bueno, ahora vamos a ir en esta media hora que nos queda a las otras dos temáticas, que es sociedades y concursos. Yo voy a ir marcando las preguntas que hago y las posibles respuestas. En sociedades, suelo inaugurar las preguntas con la siguiente. ¿Qué ley se aplica a la existencia y forma societaria? Al respecto, hay dos grandes posturas, la teoría de la unidad, que somete al lugar de constitución, y la teoría de la pluralidad, que la somete al domicilio social o sede social. Nosotros tenemos 4 fuentes. Por un lado, la ley 19.550, que en su artículo 18 sigue el lugar de constitución, por lo tanto es teoría de la unidad. Luego tenemos los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 sobre derecho comercial, son los primeros artículos, que siguen el sistema de la pluralidad, es decir, someten la existencia y forma al domicilio social. Y por último, la CIDIP 2 sobre sociedades comerciales, que sigue el criterio de la unidad porque adhiere a la ley del lugar de constitución. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de actos puede realizar una empresa extranjera en el país? Una empresa extranjera en el país puede realizar actos aislados o actos habituales. Si realizara actuación aislada, no hace falta que se someta al derecho argentino. Con solo acreditar que existe de acuerdo a la ley del lugar de constitución es suficiente. En cambio, si realiza actuación habitual, va a necesitar someterse al derecho argentino. El quid de la cuestión es que las empresas extranjeras quieren y buscan que su actuación en el país sea calificada como aislada para no someterse al derecho argentino. Y entonces ahí viene la interpretación de lo que se considera un acto aislado, porque nuestra ley de sociedades y las distintas fuentes que mencioné antes no definen lo que es un acto aislado. Entonces, jurisprudencialmente y doctrinariamente han surgido ciertos criterios. Uno es el criterio cuantitativo, que considera acto aislado a aquel que no se reitera en el tiempo. Cuantitativo viene de cantidad, uno solo en el tiempo. Por ejemplo, cuando Lewis compró cientos de miles de hectáreas a través de su sociedad en un acto inmobiliario. ¿No? Uno solo, de acuerdo a este criterio cuantitativo, no necesita someterse al derecho argentino. Ahora, después tenemos el criterio cualitativo, que apunta a la calidad. Un acto va a ser aislado cuando no se vincule al objeto específico de la sociedad, que sea un acto genérico, y el criterio cuantitativo, que es la unión de los dos. Es decir, un acto va a ser aislado cuando sea uno solo y no se vincule al objeto específico de la sociedad. Muy bien, Mario, el caso Benetton, donde compra cientos de miles de hectáreas en un único acto inmobiliario, pero si nosotros pensamos, ¿para qué es la compra de las hectáreas? Es para criar ovejas son esquiladas y esa lana es utilizada para la confección de las prendas. Entonces ya no sería un acto aislado bajo el criterio cualitativo, porque está vinculado al objeto específico de la sociedad. Entonces fíjense qué importante es el criterio. Bueno, aquí hay un fallo que suelo preguntar, que es el caso Rolifar, de la Cámara Nacional en lo Comercial, donde va a utilizar el criterio cualitativo, especialmente, es decir, la vinculación del acto que se realice con el objeto social y la no consideración de acto aislado. Entonces, reitero, creo que está mencionado igual en el material, pero es el caso Rolifar. Aquí Mario me dice, o el caso de la familia Ginóbili y otros tantos casos, Mario. Bueno, luego, vamos a la siguiente pregunta, y es ¿qué requisitos debe cumplir una sociedad
para fijar sucursal en el país. Estos requisitos están establecidos en el artículo 118, que va a ser designar un representante en el país, fijar un domicilio, determinar la composición del capital social y acreditar que existe conforme a la ley del lugar de constitución. Si el tipo social de esa empresa extranjera fuera desconocido para el país, se va a asimilar a una sociedad anónima. La siguiente pregunta es si las sociedades tienen nacionalidad para el derecho argentino. Lo cierto es que no lo tenían hasta la década del 90. Es decir, hasta la década del 90 la Argentina seguía la doctrina de Bernardo de Irigoyen, que es la que van a tener que de algún modo explicar. La doctrina de Bernardo de Irigoyen, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, le niega nacionalidad a las sociedades en el conflicto que se suscitó entre el Banco de Londres y la provincia de Santa Fe. Nosotros cambiamos esa doctrina cuando en la década del 90 suscribimos más de 56 tratados bilaterales de inversión. Por eso coincido con Mario y con Hugo en que este es un plan que viene de la década del 70 ya, ¿no? Y acá estoy mencionando el 90. Nosotros tenemos vigentes más de 56 tratados bilaterales de inversión que consideran que al inversor extranjero debe dársele un mejor trato y que el gobierno argentino debe indemnizar al inversor extranjero por cualquier medida política que el inversor extranjero considere que puede afectar su inversión. Eso ha provocado que la Argentina sea constantemente denunciada en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo para las Diferencias sobre Inversiones, por estos tratados de inversión absolutamente macabros, que siguen vigentes porque se han prorrogado en forma automática y ningún gobierno ha decidido discontinuarlos en realidad. No denunciarlos, sino discontinuarlos. Hugo. Bueno, de hecho, por eso pagamos la electricidad todo a precio internacional, porque tenemos que garantizar la regalía, que es lo que vamos a empezar a decir que antes cubría el Estado, esa diferencia. Ahora vamos a pagar la luz y todo lo que producimos, incluso nosotros, al precio que hay que garantizarle a las grandes empresas. Por eso es el tiempo hoy de la desigualdad en el mercado, ¿no? Porque va a ser el individuo, yo contra Edenor o la distribuidora que sea. Totalmente. Si pago o no pago esa boleta. Es difícil. Sí, que la va a terminar pagando o lo van a ejecutar, Hugo. Es así. Porque usted, ¿qué poder tiene por sobre una multinacional o corporación como estas? Miren, sin mayo, hoy a la mañana, computadora, antes de arrancar a dar clases, me llegó la póliza nueva. De 35.000 se me fue a 66.000 pesos. Así, ¡pum! Con lo cual, bueno, nada. Ya vamos viendo los coletazos del mercado. De hecho, no sé si sabía que gran parte del parque automotor está sin seguro o con seguros que no cubren la responsabilidad civil básica. Es porque todo el mundo se empieza a arriesgar, bueno, a ver, una cuestión de suerte, sí, y mucha gente que empezó a dejar el vehículo, ni hablar los peajes ni nada por el estilo, pero empieza a adaptarse a la conducta y la posibilidad de las personas. Claro, bueno, Hugo, pero fíjese si eso no es una reducción de la calidad de vida. Es decir, todos vamos a andar en bicicleta, en el transporte público. Y bueno, el proyecto de reforma laboral, que es sacar la indemnización y demás, no solo afecta al trabajador activo, sino al pasivo, que cobra directamente, ni hablar los subsidios a medicamentos y demás. Los jubilados, mi vieja decía, yo lo voté y ya estoy jubilada. Sí, a ver, no sé cómo vas a hacer para pagar la luz, el gas y los medicamentos, porque te aviso que al precio internacional esos medicamentos salen fortuna. Sí, efectivamente salen fortunas. Bueno, como digo, le deseo lo mejor a todos y todas, el pueblo elegido, y es soberano, ¿no? Estábamos entonces en el tema de la nacionalidad. Nosotros, a partir de estos tratados bilaterales de inversión, le reconocimos nacionalidad a las sociedades, ¿sí? Por lo tanto, ya está, ese criterio cambió. Lo que pasa es que nosotros mantenemos la doctrina de Bernardo de Irigoyen para aquellos países con los cuales no firmamos tratados bilaterales y para aquellos que sí firmamos tratados bilaterales, bien. Ahí está el cambio de criterio. Siguiente pregunta. ¿Qué es la teoría del control o del corrimiento del velo? La teoría del control se aplicó
jurisprudencialmente por primera vez, hoy ya tiene raigambre legislativo en el artículo 54 infine de la Ley de Sociedades, se aplicó por primera vez en un caso que pregunto, que es el caso Swift del TEC, ¿sí? Swift de las hamburguesas del TEC. Del TEC era una empresa que era controlada por Swift, ¿sí? Conformaban un grupo económico, pero la existencia de los grupos económicos no está plasmada a través de los estatutos o documentación, sino que es de facto con una clara intencionalidad fraudulenta. Entonces, que es lo mismo que pasaba, yo creo que se los conté con Vicentín, ¿no? Entonces, ¿qué hace del TEC? Gira utilidades a Swift y pide un préstamo. Ese préstamo la hace colapsar financieramente, con lo cual solicita su propia quiebra, para defraudar a los distintos acreedores que tenían en la República Argentina. Estos acreedores solicitan la extensión de la quiebra de Del TEC a Swift con este argumento, ¿no? Giró utilidades a Swift, sigue órdenes de Swift y le pide un préstamo a Swift, es lógico que Swift responda por el pasivo de Del TEC. Y la Corte Suprema de Argentina, en un fallo magnífico, aplica esta teoría del control. Lo que pasa es que la teoría del control tiene un supuesto básico y es que primero tengo que demostrar la existencia de fraude. Entonces, demuestro la existencia de fraude y puedo extender la responsabilidad a la casa matriz o a la empresa controlante, ¿sí? La idea es penetrar la teoría del control, lo que propone es... Perdón, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Se le cortó, Ahora pero sí, profe. recién retomó. Ahora sí. Sí, se había cortado recién, sí. Ok, bueno, les decía que nosotros utilizamos la teoría del control a nivel laboral, pero no es el aspecto que trabajamos en derecho internacional privado. Es decir, a nivel laboral, cuando una empresa defrauda a los trabajadores, se penetra la estructura jurídica de la empresa y se puede ir contra los socios en forma individual. Nosotros trabajamos otro fenómeno, no el de la empresa en forma aislada, sino el del grupo económico, el de empresas asociadas internacionalmente, pero de facto, no a través de la documentación, es decir, no es una joint venture, sino la noción de grupo económico. Bueno, y por último, me gusta preguntar en sociedades la noción de sociedad offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? Una sociedad offshore es aquella que se constituye en un paraíso fiscal, pero que no va a realizar el objeto social en ese paraíso fiscal. Para mí tienen naturalmente una intención fraudulenta. Distinta es una sociedad que se constituye en un paraíso fiscal, pero realiza su objeto social allí y lo realiza afuera. Ahí no habría intención fraudulenta. El problema es cuando yo me constituyo por constituir para evadir impuestos en un paraíso fiscal y el objeto social lo voy a realizar en el extranjero. Bueno, sepan que en el ámbito de la Inspección General de Justicia hay dos resoluciones que limitan la actuación de las offshore, que les exigen, por ejemplo, que acrediten ser titulares de bienes en el país para poder actuar, y se creó un registro de actos aislados también, para llevar una especie de control de actos que en realidad no van a ser aislados. Muy interesantes porque son resoluciones que elaboró el doctor Nissen. El problema es que solo valen en el ámbito capitalino y, bueno, muchas direcciones de personas jurídicas provinciales no han calcado esta posibilidad. Y además tenemos en la Ley de Sociedades el artículo 124 que considera que va a ser local una sociedad que va a desarrollar exclusivamente el objeto social en el país. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué se hace? Se desarrolla el objeto social acá y también en algún otro estado, aunque sea una parte del objeto social, y de esa manera entonces se evita el exclusivamente. Bueno, vamos ahora a concursos y quiebras, salvo que quede alguna pregunta de esto que recién expliqué. Bueno, vamos a concursos. Lo primero que suelo preguntar es cuándo estamos frente a un concurso quiebra transfronteriza, es cuando el patrimonio del fallido o concursado se encuentra internacionalmente disperso, ya sea o porque tenga bienes en distintos estados o bien porque tenga sedes
en distintos estados si es una persona jurídica. Hay dos grandes sistemas, y esta podría ser la segunda pregunta, ¿cuáles son los sistemas más importantes? Por un lado tenemos el sistema territorial y por el otro lado tenemos el sistema extraterritorial. Esta vez voy a poner la pizarra en blanco porque necesito hacer unos grafiquitos para que a ustedes les quede bien claro. Segundito, voy a anular la cámara. Ahí está. Sistema territorial. En el sistema territorial, la sentencia de quiebra o auto de apertura del concurso no va a tener efectos en ninguno de los estados donde el fallido tenga bienes o sedes. Entonces, suponiendo, vamos a hacer el gráfico del sistema territorial. Supongamos que el fallido concursado tiene administración principal de los negocios en A y después tiene sucursales en B y en C. ¿Ok? Bueno, se inicia la quiebra en A. Si estos países siguen el sistema territorial, todo lo que pase en A es de ningún valor en B y en C. Por lo tanto, si los acreedores de A se quedaron sin cobrar el crédito que tienen, para poder cobrarlo en B y en C, tienen que iniciar un proceso falencial de cero. Esto es, van a tener que acreditar el estado de cesación de pagos de cero. ¿Con qué problema? Con el problema que quizás no lo acrediten nunca. ¿Por qué? Porque el sistema territorial fomenta el fraude a los acreedores. El sistema territorial fomenta el fenómeno del vaciamiento. Vacío en un estado y gozo de plena salud de los demás. ¿Por qué? Porque sé que no puedo extender de ningún modo los efectos de esa quiebra en el país que generé el vaciamiento. ¿Qué país sigue este criterio? Estados Unidos, ¿sí? Yo les conté el caso SWIFT, donde la Corte Argentina extendió la responsabilidad a la casa matriz, pero les cuento que eso nunca pudo cobrarse porque Estados Unidos adopta el sistema territorial. Es decir, como fallo doctrinario, magnífico, le pongo muy bien de 10, pero en la práctica jamás los acreedores lograron cobrar. Ahora vamos al otro sistema que yo les dije que es el extraterritorial. En el sistema extraterritorial, la sentencia de quiebra o auto de apertura del concurso va a tener efectos en los demás estados. Esos efectos pueden ser totales o parciales. Si los efectos son totales, vamos a estar ante un sistema extraterritorial único. Si los efectos son parciales, vamos a estar ante un sistema extraterritorial plural. Ahora voy a explicar el procedimiento para que les quede bien claro en cada uno de estos dos subsistemas. Vamos a empezar con el único. Vamos a hacer otra vez los tres estados. Y pulso, veo que es un desastre. A, B y C. Inicio la quiebra en A, en el sistema único. El juez de A va a librar exhortos en forma automática y simultánea a los jueces de B y C, donde el fallido tenga bienes o sedes, para que publiquen edictos a fin de que los acreedores que existan en B y en C puedan verificar el crédito. De esa manera el juez de A, que es el director de la orquesta, es el que tiene competencia internacional directa, es el que da órdenes, va a tener una idea de cuál es todo el pasivo concursal, no solo los acreedores de A, sino los acreedores de los demás estados. Y también le va a pedir vía exhorto que traben inhibición general de bienes sobre los bienes, el activo que el fallido concursado tenga en esos estados, de modo de también asegurar el activo concursal. Y luego va a llevar adelante la liquidación. Este es el sistema único. ¿Por qué se llama único? Porque va a intervenir un solo juez con competencia internacional directa, aunque van a intervenir otros jueces con competencia internacional indirecta, que son los que van a seguir las órdenes, ¿sí? Bueno, el sistema único desde ya impide el fraude a los acreedores, pero puede generar el síndrome de quiebra solvente. ¿Qué significa el síndrome de quiebra solvente? Y esto es muy importante. Que la extensión de la quiebra es automática y simultánea. Es decir, el juez
no tiene la posibilidad de no extenderla, porque así es en el sistema único, tiene efectos totales. Entonces, ¿por qué digo quiebra solvente? Porque quizás no hacía falta extender la quiebra, con los bienes que existían en A era suficiente para satisfacer el pasivo. Pero esa opción no la tiene el juez de A en un sistema único. ¿Qué vamos a ver en el sistema plural? Que sería un intermedio, ¿no? Vamos a hacer otra vez acá los circulitos. A, B y C. Iniciamos la quiebra en A, ¿sí? ¿Qué sucede? Se lleva adelante el proceso falencial en A, se liquidan los bienes y no alcanza para satisfacer el pasivo concursal. Entonces los acreedores de A que se quedaron sin cobrar el crédito o cobraron una parte, van a B y abren el concurso en B. ¿Cómo lo abren? Con la sentencia de quiebra de A. Es decir, que la sentencia de quiebra de A tiene valor probatorio en B. ¿Por qué es plural? Porque yo voy a tener quiebras independientes unas de las otras. Pero la diferencia con el sistema territorial es que la sentencia de quiebra va a tener valor probatorio en los demás estados. En el sistema territorial no valía de nada, tenía que empezar de cero. En cambio aquí me abren el concurso. Yo llevo la sentencia y me lo abren en el extranjero, ¿no? Luego llevo adelante la liquidación de esos bienes y si aún quedan acreedores por cobrar, me voy a C. Y así sucesivamente. Es decir, que la extensión es sucesiva. No es ni automática ni simultánea. El sistema extraterritorial plural, a mi criterio, es el mejor. ¿Por qué? Porque en primer lugar no genera fraude para los acreedores y en segundo lugar tampoco va a generar el síndrome de quiebra solvente. Pregunta del millón, ¿qué sistema seguimos nosotros? Bueno, nosotros tenemos dos fuentes. Por un lado, la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, que adopta en su artículo 4 el sistema extraterritorial plural. Y por el otro lado tenemos los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 sobre derecho comercial, que adoptan el sistema extraterritorial único y plural. Único es cuando las sedes de la empresa son dependientes y plural cuando las sedes de las empresas son independientes. ¿Ok? Siguiente pregunta en concursos y quiebras es, ¿qué trato va a recibir el acreedor extranjero? Para eso tenemos que definir qué es el acreedor extranjero, es aquel que tiene un título de crédito con lugar de pago en el extranjero. No tiene nada que ver con la nacionalidad o el domicilio del acreedor, sino con el título de crédito. Hay dos categorías de acreedor extranjero para la ley argentina. Por un lado, el acreedor extranjero que no se presentó en un concurso en el extranjero, y por el otro lado, el acreedor extranjero que sí se presentó en el concurso en el extranjero y cobró parte de su deuda. El acreedor extranjero que no se presentó en un concurso en el extranjero puede venir a la Argentina a cobrar en un pie de igualdad que los acreedores locales, siempre y cuando acredite la reciprocidad, es decir, siempre y cuando acredite que la ley extranjera le otorga el mismo beneficio a un acreedor argentino. Ahora bien, me queda la última categoría, acreedor extranjero que cobró parte de su crédito. Bueno, ese acreedor extranjero va a ir sobre el saldo una vez satisfechos los créditos locales y además, si hubiera llegado a un acuerdo con el deudor con posterioridad a la apertura del concurso en Argentina, va a tener que devolver lo que hubiere percibido, que formará parte de la prenda común de los acreedores. Así que, de alguna manera, lo que se le está diciendo al acreedor extranjero que cobró algo en el extranjero es que ni se le ocurra venir a un concurso local porque va a salir desfavorecido, que se dé por satisfecho. La prioridad la van a tener los acreedores locales, ¿sí? Todo esto que yo estuve explicando surge del artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras, ¿sí? Bueno, ahí he hecho un pantallazo, después ustedes tienen el material de bienes y sucesiones que lo van a tener que trabajar solitos, ¿eh?
Y con respecto, hablemos del parcial ahora, del parcial de la clase que viene. Entonces, nosotros habíamos quedado que primero les voy a evaluar a estas 10 personas que aprobaron el parcial, que les voy a pedir que se conecten a las 8 de la mañana, ¿sí? 8 de la mañana. Y a las 9 de la mañana se van a conectar los que tienen que recuperar. Los que van a rendir a las 8 de la mañana, los temas que van a tener que preparar son estos que di, ¿sí? Todos estos que di, menos penal, que eso va a quedar para el final, ¿sí? Menos bienes y sucesiones, que también queda para el final, porque yo no los di. Todos los que di. De los que di, ustedes empezar por una temática y luego yo los llevaré a alguna otra temática de las que di, a partir de derecho procesal. Los que se van a conectar a las 9 para recuperar el primer parcial, ¿sí? Son los temas de la parte general. También pueden empezar por algún tema y luego yo preguntaré de otro. Santiago, ¿cuáles son los temas que di? Di Derecho Procesal Internacional, lo relativo a jurisdicción y cooperación internacional, di persona, di matrimonio, divorcio, di restitución, adopción y alimentos, di contratos, sociedades y concursos. Santiago. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al parcial de la clase que viene? Bueno. Sí, profe, disculpa. Para quienes tenemos que recuperar, tenemos que preparar un tema especial sobre la primera parte, que es la parte general. Entonces, la parte general llegó hasta jurisdicción. Y si supongamos, que roguemos que sí, nos vaya bien en el primer parcial, en este recuperatorio, ¿cómo sería nuestro segundo parcial? ¿Ese mismo día? Ustedes directa. No, ustedes ya pasan a final de materia con toda la parte especial. Ah, tenemos que preparar todo el tema, todos los temas. No. Ana, usted solamente rinde el recuperatorio del primer parcial. Ajá. ¿Y el segundo parcial? Y ahí queda en situación de final. Y va a final. Bien. ¿Sí? El segundo parcial va a ser el recuperatorio que va a rendir. Ah, perfecto. Bien, entendido, profe. Muchas gracias. Va a final con todas las temáticas de la parte especial. Porque yo les dije que el primer parcial era fundamental y era eliminatorio. Si ustedes no aprueban el primer parcial, tienen que ir sí o sí a recuperatorio de materia. Entonces, les estoy dando la posibilidad de que no vayan a recuperatorio de materia, Ana. Bueno, gracias, profe. Usted sabe, profesora, que en un balotaje entre Milei y usted, me parece que la motosierra es más bondadosa. Bueno, mire qué buena que van a recuperar, si no tendrían que ir a recuperatorio de materia, sería peor, ¿no? No, tranquilos. Ahora les voy a dar la posibilidad de un examen clásico, ¿no? Porque bien podría haber insistido con otro práctico que para mí es lo mejor, porque los hace pensar, es lo que van a tener que hacer en el ejercicio profesional. Sin embargo, bueno, a veces pasa eso, ¿no? El entender la sistemática lleva más tiempo. No sé si ayuda mucho la cursada online para esta materia. Sí, la verdad que lo estoy reviendo. No sé si por ahí ustedes se hubieran sentido mejor con una cursada presencial. Yo sin duda, sin ninguna duda. Yo sin ninguna duda. Sí, yo también. Y ya lo planteamos desde el cuatrimestre pasado, profe, porque teniendo en cuenta que todo el mundo dice que Derecho Internacional Privado es la más compleja, por lo menos nos hubiesen dejado esta presencial. Claro. Bueno, por eso, en pos de la situación de cursado online, les voy a tomar un examen clásico. ¿Qué significa?
ustedes saben los conceptos, van a aprobar, no van a tener dificultad. Y después, en el final, con la parte especial tampoco, porque es solo estudiar, no va a tener dificultad, entonces van a estar más tranquilos. Lo único que tienen que hacer es estudiar, nada más. Bueno, entendido entonces el parcial, las sistemáticas, los horarios, cualquier cosa, igual estamos conectados a través del WhatsApp, cualquier duda que tengan, me dicen. En principio, el examen de cada uno no debería durar más de 10 o 15 minutos. Si el examen se extiende un poquitito más, es decir, vamos a estar un buen rato. Si el examen, por la cantidad que son, ¿no? Son como 40. Si el examen se extiende un poquitito más es porque yo estoy tratando de ayudarlos. Haciéndole alguna otra pregunta, pero en principio si el tema que ustedes prepararon está y después yo lo llevo y le hago alguna otra preguntita, alguna otra cosa, el examen va a ser rápido. Ok, bueno, voy a tomar lista entonces a los que están conectados y díganme, creo que hubo dificultad con algunos alumnos que me dijeron que se desconectaron. Sí, Vega, ya le pongo el presente, listo, puede desconectarse. Ya está. Mariana.